Gloria a Dios, bendito sea Jesús. Quisiera poder transmitir la tremenda realidad del mundo espiritual. Es lo mismo que explicaba el Señor Jesús. El Señor Jesús decía: ¿cómo escaparéis del infierno? ¿Cómo escaparéis del infierno? La realidad del mundo espiritual no es algo que no nos afecte. No es algo que podés creerlo o no creerlo. El mundo espiritual, te guste o no te guste, es verdad. Es verdad los ángeles, es verdad los demonios, es verdad Satanás, es verdad el Señor Jesús, es verdad los hijos de Dios, es verdad los impíos, los que no conocen a Dios, es verdad la verdad preciosa que el Señor Jesús derrama. Es verdad el Espíritu Santo, es verdad los dones del Espíritu Santo, es verdad que la Iglesia ha caído y que se ha equivocado tremendamente y ha dejado lo más hermoso que tenía, que es el Espíritu Santo de Dios reinando en los hombres. La palabra de Dios es real. Los hombres se han tomado la tremenda facultad de decir: esto sí, esto no, esto me gusta, esto no me gusta, esto era para otro tiempo, ahora no. Toda la palabra de Dios, toda la Biblia, lo único que está haciendo es mostrarnos el carácter de Dios, las demandas de Dios, lo que Dios desea. Sí es tremenda realidad que en la época de la ley, la época en que Dios establecía a los hombres que cumplan los 10 mandamientos y todos sus preceptos, no es que ha pasado, sino que nos ha dado una abundante gracia, porque Jesús, el Señor Jesús, el amado de nuestra alma, pagó nuestros pecados. Esa relación con el Dios Todopoderoso a través del Señor Jesucristo es una relación actual y eterna. Uno de los énfasis más grandes que el Señor Jesús hizo es la hipocresía, la religiosidad, la falta de creer y la falta de ver lo que sucede después de la muerte. Él decía: ¿cómo escaparéis del infierno? Ustedes son capaces de recorrer cielo y tierra y enseñarles después sus doctrinas, y con eso lo hacen 2 veces más hijo del infierno que antes. Veo con horror cómo se levantan maestros en el día de hoy. La palabra de Dios dice: no os hagáis maestros porque hay mayor condenación. Ahora, si pensamos un poquito, ¿cómo va a haber mayor condenación por enseñar las cosas de Dios? Te lo vuelvo a decir: ¿cómo va a haber mayor condenación para enseñar las cosas de Dios? ¿Sabéis por qué hay mayor condenación? Porque no las enseña el Espíritu Santo. Dice: no os hagáis maestros. En este tiempo en que ser pastor es un negocio, en este tiempo en que ser pastores para que lo alaben y lo engrandezcan, en este tiempo en que hay personas que dicen que son siervos de Dios y están llenos de millones de dólares, en este tiempo en donde se cumple el mensaje de la iglesia de la Odisea, en este tiempo en donde la iglesia dice: yo soy rico, yo me he enriquecido, yo no tengo necesidad de nada, Dios le dice: eres ciego, eres desventurado, eres un pobre, estás completamente lejos de mí, a tal punto que Él tiene que decir: si abrís la puerta yo entro, porque estoy lejos de ti y que voy a borrar tu nombre del libro de la vida. Ese es el tiempo que se está viviendo. Veo con horror, escúcheme bien, yo veo con horror los mensajes. Pastor, ¿qué está diciendo?
Veo con horror la liviandad de las personas al hablar de Dios. La religión ha hecho algo terrible, ha rebajado a Dios. Lo ha quitado del lugar que Él tiene como el Dios eterno. Yo escucho a las personas decir, Diosito mío, y a mí el Espíritu me dice que son hijos del infierno. Cuando yo escucho a esa gente que dice, ay, Diosito mío, ay, mi Diosito, ¿qué Diosito? Si te dieras cuenta de lo que Dios es, si vieras la majestad terrible de Dios, el ser gigantesco, supremo, por favor, abre los ojos al mundo espiritual. Hay algo terrible que Satanás hace y es engañar a las personas. Las iglesias católicas y evangélicas están llenas de personas que creen que son salvas y no lo son. A mí me interesa mi vida, a mí me interesa que yo esté en el camino de Dios. Ahora, ¿cómo me atrevo a decir esto? Me atrevo a decir esto porque estudio la palabra de Dios. Me atrevo a decir esto porque busco la comunión con el Espíritu Santo. Me atrevo a decir esto porque esta es la palabra que el Espíritu está dando en el tiempo, en el día de hoy. Las iglesias se han convertido en centros, clubes sociales. Se han convertido en personas que dicen mensajes que son los que les gusta a las personas, no lo que Dios dice. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y eso es algo que es terrorífico. Es terrorífico. Esta mañana mi hijo Ezequiel me llamó y me dice, papá, no sabes lo que me sucedió. Y le pedí por favor que él lo comente en el grupo, pero en 2 palabras, porque yo quiero que él lo cuente perfectamente lo que sucedió en el grupo. Un cliente estaba preparado para una operación, un cliente de él estaba preparado para una operación, pero eso aquí le hacen la operación y no despertó de la operación. Tardó mucho tiempo, estuvo en coma mucho tiempo. No sé, no recuerdo el tiempo exacto, pero fue mucho tiempo que estuvo en coma. Y cuando le cuenta a Ezequiel, dice que fue llevado a un lugar en donde había como un pentágono y que se peleaban todas las personas y se destrozaban entre todas las personas y estaba dirigido por personas monstruosas, tipo monstruos, demonios, que hacían que todos se maten y se destruyan y se ataquen, y prometiendo que el que quedaba vivo le iban a dar vida, pero el que quedaba vivo lo mataban y lo destrozaban y lo partían en pedazos. Es el infierno. Es el infierno. Un muchacho hace tiempo desafió al cielo y dijo, a ver Dios, si verdaderamente tú existes, mostrame ese infierno. Este muchacho no era creyente, por supuesto. Salió a dar una vuelta con su moto después de como 3 meses. Vuelve, se acuesta en su cama y cuando se acuesta en su cama sin dormirse, él siente como que se hunde en su cama y atraviesa la cama la tierra y llega a un lugar horrible. Un lugar con olor a podrido, con inmundicia, con suciedad y que ve criaturas monstruosas que estaban partiendo en pedazos a los seres humanos. Y los gritos y las angustias eran terribles y el fuego salía de adentro de todo ese lugar inmundo y sucio. Y de repente él dice que había llegado ahí, che, no le hagan eso, pobre hombre, porque había un hombre que le tiraban y lo arrancaban y le arrancaban los brazos y las piernas. Y el hombre gritaba y después volvía otra vez a ser construido y lo cortaban en pedazos. Y él dice, che, no le hagan eso. ¿Y qué? Se le vienen a él encima y le empiezan a pegar y a gritar. Horrible lo que él pasó. Y de repente es llevado otra vez al lugar en donde estaba. Tú dirás qué horrible. Yo digo no.
no es horrible. Esas personas son bienaventuradas, esas personas son felices, porque esas personas están viendo la realidad de lo que es el mundo espiritual. La realidad que miles de personas están bajo la misericordia de Dios. ¿Cómo, pastor? Si fueron llevados al infierno. ¿Sabes por qué? Porque Dios les está mostrando lo que le espera a los hombres que no creen en Él, que toman las cosas de Dios como si fueran cualquier cosa. En estos días Dios me estuvo hablando de las riquezas. Primero te quiero decir, hay personas que cuando yo digo Dios me habla, dicen, este tipo está loco, ¿cómo Dios le va a hablar? Lee la Biblia. Lee la Biblia. Lee la Biblia, por favor. Fíjate en la Biblia, la palabra de Dios. Busca en la palabra de Dios. No te guíes por lo que enseñan los hombres. Busca la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 14 y versículo 23, si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todas hablan en lengua y entran indoctos, incrédulos, ¿no van a decir que están locos? ¿Qué hacen en las iglesias de hoy? Directamente hay iglesias que ni siquiera les interesan los dones espirituales, pero hay otras iglesias que se la pasan hablando en lenguas. Y es lo que dice acá, ¿no van a decir que están locos? Pero ahora fíjate, dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Escucha esto, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios y dirá, Dios verdaderamente está entre ustedes. Dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Había tantos profetas, había tantas personas que Dios les revelaba que tenían que pedir turno para hablar. En el día de hoy se juzga como que es imposible que Dios hable. Dios no puede hablar. Lo primero que Dios pide es que te abras en el Espíritu. Que te abras en el Espíritu. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Las iglesias todavía están juzgando si es el Espíritu o no es el Espíritu, y es una blasfemia contra el Espíritu Santo. No quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales, lo está escribiendo el apóstol Pablo. ¿Qué sucede? Es lo mismo que dije al principio. ¿Sabes qué sucede? Sucede que seccionan, arrancan hojas de la palabra de Dios. Se creen que tienen la autoridad de decir, esto fue para un tiempo, esto fue para otro tiempo. Lo que sucede es que viven materialmente, porque los que viven de acuerdo a la carne no pueden agradar al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el regalo más hermoso para los hombres. El Espíritu de Dios habla, el Espíritu de Dios nos hace sentir. Le estaba contando a Lidia el otro día. Y le digo, me dan tanta pena las personas que son alcohólicas. Yo tenía una fábrica de casas rodantes, muy grande, muy bonita, muy hermosa. Las casas rodantes gigantes que hacíamos micros muy grandes, gigantescos, 13, 14 metros de largo. Y había un herrero, Hidalgo, nunca me voy a olvidar. Hidalgo era un maravilloso herrero, era de origen chileno, pero era alcohólico. Y a veces estaba tan alcoholizado. Yo ponía música creyente en la fábrica, siempre había música, pero no querían saber nada, se reían de las cosas de Dios. Y le estaba contando a Lidia, le digo, ¿sabés que este hombre era tan alcohólico? Y saben una cosa, escuchen lo que voy a decir. Lo vi en el infierno quemándose.
quemándose en el infierno, gritando. Era una llama de fuego. Había una persona que yo amaba mucho, un amigo de la infancia. Por supuesto no quiero revelar su nombre. Fallece. Anciano de una iglesia. Dirigía una iglesia. Y un día estoy orando y de repente veo una persona atada en carne viva, quemándose. Nunca me voy a sacar de la cabeza esa visión. Atado así hacia atrás y temblando, el cuerpo le temblaba y gritaba y lloraba. Y le digo, Señor, ¿quién es? Y me dijo su nombre. Se hicieron maestros y hay mayor condenación. No sabes el dolor que siento en mi corazón. Toman las cosas de Dios como si fueran a estudiar cualquier cosa. Y el Espíritu Santo quiere que hablen del infierno y hablan de la historia de Noé, que es muy hermosa la historia de Noé. Y el Espíritu Santo quiere que le digan lo que está sucediendo en la vida de una persona. Y se ponen a hablar de las conquistas del rey David. No os hagáis maestros, porque hay mayor condenación. Toda la palabra de Dios es hermosa. Pero pastor, ¿qué me quiere decir? Que el Espíritu Santo tiene que reinar en la vida para que sea templo este cuerpo del Espíritu. Y dice que el Espíritu Santo aún escudriña lo profundo de Dios. La palabra, no doctrinas humanas, la palabra. Dios enseñó que su iglesia tiene que ser como la iglesia de los Hechos. No, ya pasó, es para otro tiempo. Serán juzgados. Toda iglesia en donde entras, y no suceden milagros, y no está el poder de Dios, y no hay profecía, y no hay revelación, salí de esa iglesia. Porque lo que está sucediendo, que está dirigida por hombres y por doctrinas de hombres. Dios desea, el Espíritu Santo desea gobernar su grupo, su iglesia, su remanente, desea gobernar. Serás juzgado. Por favor, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Enseñan una doctrina. Una vez salvo, siempre salvo. Por supuesto que cuando yo creo en el Señor Jesús, Él me perdona todos mis pecados. Pero la palabra de Dios dice, para que no borre tu nombre del libro de la vida. ¿Y sabes qué dice Apocalipsis también? Y cuidado, se lo está diciendo a una iglesia, a los hijos de Dios que están adentro de esa iglesia. Y la Biblia dice en Apocalipsis, dice, todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces perdieron. Eso que tenían, lo perdieron. Dice el apóstol Pablo, no sea que yo mismo venga a ser reprobado. Cuidado, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Hay una realidad terrible, y la realidad terrible es, ¿qué haces con tu vida en este mundo? Oh Señor, estos días Dios me estuvo hablando del diezmo. Me dice, hijo mío, ¿sabes cuál es el verdadero diezmo? Plata. ¿Para qué quiere plata Dios?
¿Sabes para qué quiere? ¿Sabes cuál es lo que realmente Dios quiere que enseñe la palabra? Te vuelvo a decir de mismo, la palabra. ¿Sabes cuál es la palabra? ¿Sabes qué dice la palabra? La palabra dice que si ves a un pobre lo ayudes, a la viuda lo ayudes, al huérfano lo ayudes. Eso es el diezmo. Eso es el diezmo material. La forma espiritual es otra. ¿Sabes cuál es el diezmo que Dios quiere? El tiempo. Tu tiempo. Ese es el diezmo. Ese es el diezmo que yo quiero, dice el Señor. Que me den tiempo para mí. Que me busquen. Tanto. Es tanto lo que se puede hablar de lo que Dios revela. Yo me asombro cada día, yo me asombro de las cosas que Dios revela. Cosas que ojos no vio ni oído escuchó, son las que Dios ha preparado para aquellos que lo aman, que lo buscan. Dios me estuvo hablando de las riquezas. Un joven rico se acerca al Señor y le dice: ¿cómo hago para tener la vida eterna? El Señor le dice: cumple todos los mandamientos. Lo sabe, le dice todos los mandamientos. Y el joven dice: maestro, eso yo lo cumplo desde chico. Y hay un evangelista que dice algo precioso. Dice: y mirándolo, Jesús lo amó. Entonces el Señor le da la revelación más hermosa que se le puede dar a una persona. Y le dice: anda, ve, vende todo lo que tiene, dalo a los pobres y sígueme. Y dice que ese hombre se fue triste, porque tenía muchas posesiones. A través de los años, yo cuando leía esa porción, yo decía: Señor, ¿por qué le pediste tanto al joven rico? Porque a Pedro y a Juan y a todo eso no le pediste. Una noche orando, el Señor me dice: no le pedí tanto, le pedí lo mismo que le pedí a los otros. Y yo me acordé y digo: Señor, claro, siempre tiene razón. Porque los apóstoles dijeron, los discípulos dijeron: Señor, hemos dejado hemos dejado esposa, hijos, trabajos, familias por ti. ¿De nosotros qué? Los apóstoles tienen un trono. Los discípulos tienen un trono al lado del trono del Señor Jesús. Por los siglos de los siglos. Si esto no te estremece, no sé qué te puede estremecer. Porque entregaron sus vidas para servir a Dios. ¿Qué fue del joven rico? Si tenía muchas casas, eran de arcilla. En el día de hoy es arena. Si tenía muchos animales, se murieron. Cabras, ovejas, caballos. Si eran telas lo que tenía, se pudrieron. ¿Qué te quiero decir? No le quedó nada de las riquezas. Lo que le reveló el Señor Jesús es lo más hermoso que puede habérsele revelado. Y sígueme, ¿sabes por qué? Porque los que siguieron al Señor tuvieron tronos en los cielos. Dice la palabra de Dios que Jerusalén tiene 12 cimientos. Y son los 12 cimientos de los discípulos. Ahora, yo te digo una cosa. Yo tomé mi elección. ¿Cuál es tu elección? El infierno es real. El infierno es real. El infierno es real. El cielo es real.
La salvación es real. Doy tantas gracias al Señor por su sangre preciosa que me limpia de todo pecado, por gracia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No sé cuáles son tus pecados. Bueno, Él los puede revelar porque Él los revela. Pero lo importante es que tus pecados estén perdonados por el Señor. Su sangre. Ahora, el Señor me habla constantemente y me dice: el gran problema que hay en el día de hoy es que no quieren escuchar. Me desespero para que las personas escuchen las cosas de Dios. Pero hay algunos que escuchan. Pero dice el Señor que los que escuchan, su palabra está en su boca, pero no está en su corazón. Por favor, es real. Es tan real que me parece mentira tener que decirte: el infierno existe, el cielo existe, Dios existe, Jesús existe, el Espíritu Santo es precioso. Me parece mentira tener que estar repitiendo y repitiendo siempre lo mismo. Tantos milagros. Puedo pasarme horas hablándote de los milagros que Dios hizo, que yo vi. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. No doctrinas de hace 3.000 años, 2.000 años, estudios teológicos. Eso es información. La tenían esa información los fariseos y el Señor decía: se van al infierno. Se van al infierno. Querido amigo, hermano, abrí los ojos. Abrí los ojos. Jesús habló del Espíritu. Le dijo a Nicodemo: tienes que nacer del Espíritu, no de estudiar una letra. Nicodemo se la sabía, era un maestro. Era un maestro. Sabía toda la Biblia de ese tiempo, se la sabía de memoria. ¿Cuántos que dicen ser maestros en el día de hoy van a ser más juzgados por seguir doctrinas de hombres y no lo que está escrito? ¿No conoces que el Señor dijo: el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber? Léelo en la Biblia. ¿No conoces que el Señor dijo: os hará saber las cosas que habrán de venir? Yo ya no digo más las cosas que el Señor me revela, porque estoy cansado. Es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Qué existe en la iglesia si el Espíritu Santo no levanta profetas? ¿Sabes qué existe? Exhortan al que tienen que consolar. Castigan al que tiene que perdonar. Levantan y ponen en los mejores lugares a los que están llenos de pecado y no tienen nada de Dios. Pero el padre fue pastor, hay que ponerlo pastor. El padre fue anciano de la iglesia, entonces él es el hijo, tenemos que ponerlo, y el hijo es un corrupto, sucio, que ve pornografía, pero tienen que ponerlo en la iglesia. El Señor sabe que no juzgo a nadie. Tengo temor. Es terrible los cargos
porque no hay nadie, porque el Padre. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Dios Padre, el Señor es el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son dueños de la Iglesia y operan de acuerdo a diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones. Ellos son los que dirigen la Iglesia. Ellos son. A este es palabra, pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este le es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lenguas. Maravilloso el accionar del Espíritu Santo, preciosísimo. Sácate de la mente lo que Satanás te puso, que eso fue para el tiempo pasado. Sácatelo de la mente. Toda iglesia que no opera. A ver, ¿sabes qué es iglesia? Es grupo de personas. Donde están dos o tres, ya está. Con que haya dos, esto ya está operando. Donde hay tres, está operando. Donde hay 10, está operando. Si de los 10 uno recibe y el resto no quiere oír, no quieren oír palabra de Dios. Y van a ser juzgados por no querer oír palabra de Dios. Ahora, si no hay operación del Espíritu Santo, es palabra de hombre. Puedes hacer lo que quieras. Es el hombre que está hablando. Pero en donde hay señales del Espíritu Santo, en donde Dios revela, en donde Dios muestra, en donde hay poder, en donde hay sanidad, cuidado. Porque el Señor dice, tantas veces mandé mis profetas a darles mi palabra y no quisieron oír. Señor, son hombres. No, es mi palabra. El apóstol Pablo dice algo terrible, a mí me abrió mucho la mente. Cuando yo vaya, dice, veré el poder que tienen esas personas que hablan, porque el Evangelio no consiste en palabras, sino en poder. ¿Te das cuenta? Qué tristeza. Hace tiempo tuve un sueño de una persona que es muy conocida y que se lo consideró como un hombre siervo de Dios. Y yo lo veía y construía. Hizo una construcción muy hermosa, muy preciosa. Y es una persona que yo la admiraba, realmente la admiraba. Fue un sueño terrible. El asunto es que de repente viene como un terremoto. Y toda esa construcción se cayó. Y cuando la fui a ver, era de madera. Era todo madera. A mí me encanta la madera, pero espiritualmente significa que era una obra que se quemaba. ¿Por qué se quemaba? Yo le pregunté, Señor, ¿por qué se quemaba? Porque no es el Espíritu Santo el que dirige. No es difícil. No es difícil. No es difícil.
El infierno es real, el cielo es real, el Espíritu Santo es real, Dios es real, el Señor Jesús es real. El diezmo es tus horas que le des al Señor. Eso es lo que Él más quiere. Vamos a dar cuenta del tiempo. Por favor te lo pido. Por favor te lo pido. Ocúpate de tu alma. Es una barbaridad tener que pedirte que te ocupes de lo más hermoso que hay. Ni se compara, pero es como que te regalaran millones de dólares y encima te tuvieran que pedir que los aceptes. Tan real. Vi personas resucitar. Vi, y por la misericordia de Dios, eché fuera demonios de cientos de personas. La tremenda experiencia de ver cuando salen. Las tremendas manifestaciones completamente sobrenaturales. El Señor sabe lo que estoy diciendo. Vi la lucha demoníaca contra mi vida. Cientos de veces Dios me libró de la muerte. Pero en el día de hoy tengo un tesoro. Y ese tesoro es el precioso Espíritu Santo. No hay riqueza que lo compare. Pobre joven rico. Se le ofreció lo más grande que puede haber y él, por una miseria, lo despreció. Abre los ojos. Abre los ojos. Pastor, yo cuido a mis hijos. Por supuesto que tenés que cuidar tus hijos, pero tu riqueza no son tus hijos. Tu riqueza es Jesús. Pastor, me tengo que ocupar del trabajo, por supuesto que tenemos que ocuparnos de nuestros trabajos. Por supuesto. Pero mientras me ocupo de mi trabajo, mi espíritu puede estar con el Señor. Dice el apóstol Pablo, conocemos, hermanos amados, vuestra elección. Es una elección. ¿Dónde está puesto tu destino? Tu destino está puesto en decir, quiero conocer más a Jesús o en quiero tener más plata. Tu destino, el blanco de tu vida, la dirección en la cual vas, es quiero que conozcan y que se salven. Quiero la presencia de Dios, quiero el Espíritu Santo en mi vida, quiero milagro, poder, autoridad. Quiero que el Señor esté conmigo, quiero que el Señor se derrame en mi vida, o quiero ser el número uno en el mundo, obteniendo riqueza, fama, títulos. El que ama su vida, la perderá. Pero el que aborrece su vida en este mundo, no es que te aborrezcas, no es que no trabajes, no es que no estudies, no es eso. Pero es que imites lo que el mundo hace. Si tu vida es igual a las otras vidas del mundo, abre los ojos. Abre los ojos. Hasta aquí la palabra de Dios. Y esto, te lo digo con una profundidad terrible, no es ni la milésima parte de lo que Dios tiene para decir. Te podría hablar de revelaciones de la resurrección. Te podría hablar de revelaciones de los tiempos que estamos hablando, de los tiempos que vivimos, de lo que sucede en el mundo.
de lo que está por venir. Pero ¿sabes qué? Esa comida es demasiado pesada. Demasiado pesada. No te va a caer bien. Si primero en tu corazón. Porque los entendidos entenderán. Pero aquellos que son impíos procederán impíamente. La primera gran decisión es decirle al Señor: Señor, quiero entender tus cosas. Quiero conocerte más. Yo sé que no es por vos, yo sé que es por mí. Te pido que me ayudes. Quiero salir de esta locura que estoy viviendo. Familias, hijos, padre, madre, esposa, esposo. Y encontrar un tiempo en donde tú y yo estemos solos. Encontrar un tiempo en donde yo pueda hablarte con mi corazón. Es tan maravilloso. Es tan hermoso. No es obra. No es obra. Es entre Él y tú. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja. Como deseo que la presencia de Dios sea maravillosa en tu vida.